Hora 21 minutos 58 de aquel 3 de junio de 2018. Así lo indicaba con precisión milimétrica la consola de sonido en la que reposaban los cafés de los dos funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal DIJÍN, adscritos a la Fiscalía General de la Nación. Con los audífonos puestos, escuchaban atento las interceptaciones realizadas a un teléfono móvil perteneciente a José Guillermo El Ñeñe Hernández. ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo va a Bucaramanga, compadre? Estoy en las elecciones, que ganemos. No, toca meterle duro a esa mierda, y llevar y mandar plata para la gente para que salga a votar y toda la mierda. Yo me diría eso. Aquí en San Martín y a todos yo les dejo de a 50,000 pesitos para que vayan y voten. Y claro, para que vayan y voten la gente. Las escuchas habían sido ordenadas por el fiscal a cargo de la indagación preliminar dentro del proceso por el homicidio del joven de 28 años llamado Óscar Rodríguez Pomar, hijo de un reconocido sastre propietario de la boutique de ropa masculina GQ, ubicada al norte de la ciudad de Barranquilla. A esta historia llegan los funcionarios de la DIJÍN después de que el fiscal asignado escucha las declaraciones de Carlos Rodríguez Gómez, el mencionado sastre, padre del joven asesinado durante aquel agosto fatídico de 2011 mientras conducía el carro de su padre. Durante la diligencia, el hombre desconsolado le contó al fiscal cómo el destino le había regalado a su hijo esos 6 tiros mortales que eran para él. Carlos Rodríguez no solo estaba en el negocio de la moda, era un lavador de la mafia y un prestamista de grandes sumas de dinero, quien para el día de la muerte de su hijo se encontraba retomando las riendas de su negocio después de haber estado preso en los Estados Unidos. El sastre, en su condición de prestamista canalizador de divisas oscuras, llegó de Norteamérica a cobrar las millonarias cifras en dólares que le adeudaban varios de los miembros de esa oligarquía costeña, que acostumbraban a pagarle cuando ya el ganado había crecido o cuando confirmaban que las avionetas habían aterrizado sanas y salvas. El Ñeñe le debía al sastre aproximadamente en pesos lo que para la época era $1 millón. El mafioso prefirió pagárselo en plomo y por eso le pidió a Marcos Figueroa, su socio de cartel, que le organizara el homicidio,
el cual fue ejecutado por un sicario distraído que terminó matando al hijo y no al papá. Miguel Ángel, te tengo que preguntar obligadamente, ¿qué es la ñeñe política? Pues la ñeñe política es una herida abierta que no ha cicatrizado, Roberto, es una asignatura pendiente. Es un fenómeno electoral que deslegitimó, que contaminó el triunfo del presidente Duque. Además que nace como un accidente, un doloroso accidente. Recordemos que la ñeñe política es la intervención de un individuo oscuro, soterrado, subterráneo, del mundo más oscuro de la delincuencia, que le hacen un préstamo económico y que a partir de eso, por la necesidad de no pagar ese préstamo económico, decide asesinar a su acreedor, con la trágica eventualidad de que a quien asesina es a su propio hijo, un muchacho, Oscar Eduardo, de 26 años. A partir de ahí la Fiscalía o la Justicia inicia una investigación muy rigurosa para establecer los móviles del asesinato, pero en esas interceptaciones se dan cuenta que lo que habla el Ñeñe Hernández no es con relación a los móviles de un homicidio, sino cómo financia las estructuras delictivas del narcotráfico la campaña del presidente Duque, y ahí nace la ñeñe política. Bien. Es decir, esa piedra en el alma del uribismo que todavía no cicatriza y que ojalá termine con detenciones, porque detrás de todo esto está Álvaro Uribe Vélez, Roberto, el último gran criminal de Colombia, el Matarife. El Ñeñe Hernández era un narco reconocidísimo y además detrás del cual andaban las autoridades de este país y las autoridades de los Estados Unidos, por lo menos. Las autoridades de Estados Unidos estaban trabajando la investigación del Ñeñe junto con las autoridades colombianas y lo estaban chuzando y lo estaban siguiendo y estaban buscando sus contactos y sus negocios y sus bienes, todo eso que se los quitaron. Al Ñeñe Hernández lo investigaban por lavado de activos y narcotráfico desde 2007. ¿Sí? A raíz de las denuncias de Gonzalo Guillén, que es una estructura mafiosa del narcotráfico que dirige Marquitos Figueroa. Y sobre el cargo específico del Ñeñe Hernández, es el brazo político de la organización, o sea, es el contacto de la organización con los políticos. Eso según el organigrama de autoridades de Estados Unidos. Pero eso tiene un sustento fáctico de fechas y de documentos que vienen de la Fiscalía General de la Nación y de la DIJÍN, y en donde el propio fiscal, en ese entonces, de fiscal Bacrimdi, de las finanzas criminales, el 11 de junio de 2019 dice: hemos dado el golpe más contundente al narcotráfico y a las finanzas del narcotráfico. Él dice que es 1.2 billones de pesos, representados en 6.000 hectáreas de vocación ganadera, 10 establecimientos de comercio, 11 sociedades relacionadas con el comercio de hidrocarburos, 76 vehículos de alta gama, que entre los cuales está el vehículo que yo digo que le prestó los servicios a la campaña Iván Duque. Con el cuerpo de Óscar Rodríguez avaliado y tirado justo al frente de la sastrería, en la calle 72 con carrera 48 de aquella ciudad empotrada en el trópico, inicia la investigación de un crimen común. Otro más de esos que albergan las bandejas frías de medicina legal, que son el hotel de paso al que siempre llegan, cansados, los millones de muertos que dejan los narcos cuando ajustan sus cuentas. Los investigadores habían llegado a cumplir la orden de interceptación de algunas líneas telefónicas dentro del marco de otra investigación ordinaria, sin ningún tipo de relevancia pública. Jamás pensaron que a sus oídos llegarían las charlas amenas de un narcotraficante folclórico y varios personajes de la política nacional que gestionaban la compra de las elecciones por parte de un cartel del narcotráfico. El muerto, el hijo del sastre, había salido de fiesta a cantar el nombre del Matarife. El Ñeñe Hernández hacía parte del clan de Marquitos Figueroa, aliado y secuaz de Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, que exportaba cocaína amparado por Álvaro Uribe Vélez y en asocio con funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, entidad dirigida por varios de sus empleados de confianza, que luego fueron puestos presos por paramilitarismo, homicidios e interceptación ilegal de comunicaciones a periodistas y opositores. Kiko y Marquitos estaban económicamente relacionados con una larga lista de políticos ancestralmente reconocidos por dirigir agrupaciones criminales.
Estructuraron bajo el amparo del uribismo varios grupos paramilitares y una red de sicariato electoral al servicio de la oscura oligarquía caribeña que se encargaba de eliminar a plomo o con amenazas a sus opositores de la arena pública. Francisco Gómez, gobernador del departamento de La Guajira, fue capturado por la Fiscalía, quien manifestó que hay suficientes pruebas para vincular al servidor público con narcotráfico, con paramilitarismo y homicidio de varias personas. Investigadores que denunciaron estos hechos aseguran que el expresidente Álvaro Uribe era muy cercano al gobernador de La Guajira y que con esta captura siguen cayendo aliados del uribismo por nexos con el crimen organizado. Llegó el periodista Gonzalo Guillén a declarar como testigo contra el político. Gómez Cerchar quiso intimidarlo. Acá en estos estrados es que quería conocerlo y enfrentarlo. ¿Usted pudo ubicar al menos a alguno de los autores materiales de la muerte del señor Henry Ustaris, sí o no? Vea, yo le voy a pedir un favor, a mí no me grite, me respeta. Yo no entiendo por qué estamos ya a punto de pedir guantes. La audiencia por fin entendió la intención de Kiko Gómez y su defensa, que se mencionaran los nombres de quienes aseguran que Gómez Cerchar es el responsable del asesinato de la exalcaldesa de Barranca Guajira, Yandra Brito, su esposo y su escolta. Sería importante, en aras de esclarecer los hechos, pues conocer ¿cuáles son los testigos? Guillén acudió a la reserva de la fuente y el juez lo respaldó. Así se evitó revelar los nombres de los testigos que el periodista grabó en video. Y me dicen a mí que no van, que prefieren cualquier cosa ir a declarar porque los van a asesinar. ¿Y a quién le atribuyen esos muertos, esas víctimas? A la organización criminal de Kiko Gómez y Marcos Figueroa. Estaba muy asustada. Me dijo incluso que el Kiko Gómez lo había amenazado personalmente. Que algún día le había dicho, si me quiere usted matar a mí, tiene que buscar sicarios en Medellín porque todos los de La Guajira son míos. Se comenzó a hacer justicia porque son lo que yo he denunciado, investigado y documentado de Kiko Gómez y su banda son 131 homicidios. Y esto ya es una condena por 3. Por 3. ¿No? Y que es el caso de Yandra Brito y Henry Ustaris, que es muy triste porque él los asesinó a ellos y ellos tenían 2 niños huérfanos que habían adoptado y los niños volvieron a quedar huérfanos por segunda vez. La Guajira se convirtió y todavía está en poder de la mafia, es una región, casi que es un país del AMPA, y mataban gente y no prosperaba ninguna denuncia, todo lo archivaban, si aparecía un testigo lo asesinaban, lo desaparecían. De hecho, hoy el juez hizo notar eso al decir cuál era la sentencia. ¿Matando gente con qué móvil o con qué propósito o por qué causa? Para que no hablen, para que no denuncien. Los testigos del caso, muchos llegaron asustadísimos, cambiaron todas las versiones que tenían, eso lo hizo notar hoy el juez. Otros se desaparecieron, otros los asesinaron. Realmente los testigos que hubo ahí no fueron muchos, yo fui uno de ellos, yo fui a prestar testimonio sobre mi investigación. Y sobre el Yandra Brito, a mí me llamó unos días antes de que la asesinaran a contarme que Kiko Gómez la iba a asesinar. Me siento muy satisfecho, por lo menos. Estoy muy contento de que haya comenzado a haber justicia y espero que se sepa. Él tiene 55 años, ya va a salir otra sentencia por el homicidio del concejal de Barranca, Luis López Peralta, y estoy convencido pues que va a salir condenado también y ahí le pondrán una pena de unos 40 años más. No puede pasar de 60, pero la justicia tiene que esclarecer todos los 131 homicidios y el país y la sociedad tienen que saber la verdad sobre esos 131 homicidios. Estando en la cárcel investigado y condenado por varios asesinatos, Kiko Gómez seguía dirigiendo los tinglados políticos y criminales de su región, al punto de que su esposa, Viviana Bachi García, no tenía reparo en organizar reuniones públicas con uno de sus más leales copartidarios, el hoy presidente Iván Duque. El clan de Marquitos Figueroa es una de las más crueles y despiadadas organizaciones narcoparamilitares del país. Opera desde hace décadas en La Guajira y el Cesar. Y el Ñeñe, nuestro protagonista, alto ejecutivo de la banda de Figueroa y Kiko Gómez, cumplía las funciones de relacionista público y financista. Siendo el autor intelectual de múltiples homicidios, reconocido lavador de activos y principal testaferro de la organización a quien la justicia le había intervenido varios bienes obtenidos con el producto de sus actividades delictivas, el Ñeñe continuaba a la luz de los cócteles, cenas y eventos sociales, realizando negocios multimillonarios con reconocidos miembros de la élite colombiana
y sosteniendo intensas relaciones de compadrazgo con los principales actores de la política nacional. El Ñeñe se había convertido en el principal canalizador de la información entre la criminalidad y la élite de terratenientes, propietaria ancestral de las instituciones gubernamentales en los departamentos cercanos a la costa atlántica. Era amigo íntimo y socio de importantes personalidades que tenían en común su devoción incondicional por Álvaro Uribe. Sergio Araujo Castro es un alto ejecutivo del uribismo y uno de los niños consentidos de nuestro señor Masacre. Él es un patrocinador del ex senador uribista y parapolítico condenado Mauricio Pimienta. Ambos fueron fichas claves del cruento paramilitar Rodrigo Tobar, alias Jorge 40. A su vez, este comandante de las autodefensas recibía órdenes de ejecución de civiles directamente de Álvaro Uribe Vélez, las cuales eran ejecutadas por el entonces capitán del ejército Adolfo Enrique Guevara, alias 101, quien se convirtió en uno de los sicarios del hoy expresidente. Araujo Castro nació en Cuna Paraca. Es hijo y hermano de 2 condenados por ser auspiciadores de las autodefensas. El partido del expresidente Uribe le otorgó el aval a Sergio Araujo Castro para la alcaldía de Valledupar. El relacionista público de las autodefensas. Sergio Araujo, por medio del abogado Abelardo de la Espriella, anunció una querella contra el investigador Ariel Ávila, quien recaudó el dossier de información que relaciona al candidato y a miembros de su familia con alias Jorge 40. Sergio Araujo era el asesor de cabecera de Jorge 40. En la página 7, García asegura que el 8 de agosto de 2002, 24 horas después de haberse posesionado como presidente, Álvaro Uribe sostuvo una reunión con Sergio Araujo en Valledupar, donde participaron políticos del movimiento de la Provincia Unida de Jorge 40 para definir la llegada de Jorge Noguera a la dirección del DAS como supuesta fórmula de pago por el fraude electoral que realizaron las AUC en Magdalena para favorecer la elección de parapolíticos y del presidente. Cuando el presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas. Tras el escándalo de la compra de votos para las elecciones presidenciales, no ha parado de ejercer la defensa de la memoria de su gran amigo el Ñeñe Hernández, con quien se abraza en las fotografías. Cuando consumes uribismo, esto es lo que te pasa. Francisco Santos es el vicepresidente reelecto de Álvaro Uribe, un tipo de gafitas y cachetirrosado al que le dicen Pachito, el mismo que se descubrió creador del bloque capital de las autodefensas y de varios escuadrones de la muerte en asocio con el procurador neonazi Alejandro Ordóñez y el comandante paramilitar en jefe Salvatore Mancuso. Pachito tuvo al Ñeñe de chaperón en varias correrías electorales y se sirvió de las relaciones del mafioso en la costa caribe. De acuerdo con múltiples declaraciones sobrantes en varios expedientes, Francisco Santos tuvo múltiples reuniones con Jorge 40 y Mancuso. El vicepresidente Pachito Santos siempre fue muy generoso en los elogios a la labor de los comandantes paramilitares y no dejó de ponerse siempre a disposición de la organización genocida de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia, conocidas como las AUC. La base nuestra está establecida dentro de Valledupar, en el barrio Novalito, en una casa de los genios. Allí llegó el doctor Santos. Cuando llegó, yo lo saludé. Pachito, ¿cómo está? Él me dijo, hola amor, ¿cómo estás? Me preguntó, bueno, ¿cómo va Carlos con la propuesta que le hice de la creación del frente en Bogotá? No se podía montar un bloque sin una persona que tuviese la suficiente influencia sobre las instituciones de seguridad y sobre la clase prestante de la capital de una república. Y a mí donde yo voy, hueputa, el fiscal de la nación, el que sea, me rinde pleitesía. ¿Ya me entiendes? Porque yo llego del fiscal y llego por el grande. Ya, Vargallera, llega un presidente de Hugo Uribe, y el presidente es mi hermano.
pero te conoce, pero te conoce. No es que me conoce. Mi hermano. Y te voy a decir una cosa, para que tú sepas. Ariana me está manejando toda la parte financiera, bancaria. Pero tú estás mandando carne con ella para Rusia y eso. Estamos en esa vuelta. Esa parranda con los chuletas está buena y hay sorpresas y de cosas. ¿Y eso dónde va a ser? ¿Dónde lo vas a hacer? Centro de Convenciones, es la primera parranda que hay acá. Tu compadre Iván Duque va para la casa de tu prima Nani Castro, supiste, ¿no? Sí, pero le alquilaron la casa Botero, esto es Fernando. No se la alquilaron, se la prestaron. No, señora, Adriana cobró. Tengo una cantidad de cosas, José, la cabeza enorme, porque yo programé la cita de Iván y yo estoy organizando todo, pero esto es milimétrico. Iván llega ¿cuándo? Sábado. El sábado ¿a qué hora? ¿En el vuelo de la mañana? 9:30. Ah, bueno, en la mañana. Y de ahí nos vamos para la sede y de ahí nos vamos para el 1 de mayo. Y después para allá, donde Adriana Castro, donde Botero. En la página de la Federación de Ganaderos Fedegan están publicadas aún, sin atisbo de vergüenza, las palabras de condolencias del presidente de la fundación, José Félix Laforí, expresadas cuando se supo del asesinato del Ñeñe. El país pierde a un gran señor. Para su familia, que es la mía, solidaridad y condolencias. Así le mostraba este oscuro líder gremial al país la muerte del temible narco y asesino, a quien jamás ha negado como su amigo entrañable. Laforí también ha hecho parte de las directivas de aquella cueva de maleantes de Ferragamo y Rolex que ha albergado a los más selectos narcos estafadores, políticos, corruptos y sobre todo a los más brutales y sanguinarios paramilitares del país. El búnker donde se resguarda la élite posmafiosa colombiana. El Club El Nogal. Laforí fue un alto funcionario del gobierno uribista. Es esposo de María Fernanda Cabal, la cómplice del señor Masacre en el Senado de la República. Este burócrata de la ganadería es otro más de la ralea monárquica de hacendados untados de muerte y corrupción. Fue sancionado por la Procuraduría por tráfico de influencias. Es un propiciador del despojo de tierras que ha dejado sin hogar a millones de campesinos colombianos. Enérgico promotor y defensor del paramilitarismo, además de encubridor de varias masacres que ha querido dejar en el olvido y quien preside Fedegan, la federación que más vínculos directos ha tenido con los grupos de extrema derecha colombianos. Dicha federación fue puesta a disposición del Ñeñe como gestora comercial de los negocios de exportación del ganado que había obtenido a través del narcotráfico. ¡Estudien, vagos! ¡Lean! Era una red de negocios en los sectores agropecuario, energético e inmobiliario, incluidas empresas en Panamá, país offshore, de acuerdo con una investigación del portal Cuestión Pública. Las polémicas se extienden a su esposo José Félix Laforí, presidente de Fedegan. En 2005 fue señalado por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso de buscarle para que ayudara en la elección de Mario Iguarán como fiscal general. Cabal, según la web de la Cámara de Representantes, trabajó para el ente investigador dirigido por Iguarán desde ese año hasta 2007 como directora de Asuntos Internacionales. Laforí también fue señalado por Gis Medina de ser uno de los funcionarios del gobierno de Uribe que intentaron persuadirla para votar a favor de la reelección del expresidente. Alejandro Ordóñez, entonces procurador general y amigo de la pareja Laforí Cabal, absolvió al empresario ganadero y a otros servidores públicos. Fedegan, gremio que preside Laforí, firmó 8 contratos y 10 convenios entre 2011 y 2016 por más de 31.700 millones de pesos. De los 18 procesos, 10 fueron adjudicados de forma directa. Sobre sus aportantes de campaña se destacan 2. La Asociación de Bananeros de Colombia Augura, que en 2017 aceptó que algunos de sus directivos financiaron a las Convivir. Entre 2013 y 2019, Augura firmó 2 contratos y 6 convenios con el Estado por más de 49.356 millones. 2 procesos se adjudicaron de manera directa.
El segundo es José Ernesto Macías, representante legal de Aportes San Isidro S.A.S., empresa vinculada al emblemático caso de reclamación de tierras conocido como Las Pavas. Estas son algunas de las relaciones que este narcotraficante dejó petrificadas en la vitrina de su Instagram, cuya clave se llevó a la tumba dejando su sonrisa desnuda en cientos de fotografías. Esa sonrisa de payaso perverso que hoy en día tanto político asusta. Las fotos de esa red social pusieron en evidencia sus vínculos estrechos con empresarios, funcionarios públicos de todos los niveles, instituciones y dependencias, y hasta con personalidades de la farándula como reconocidas modelos, promotores artísticos y cantantes. Los lazos más estrechos del Ñeñe eran con el alto poder. Con el actual presidente de la República, Iván Duque, eran amigos desde la infancia. Públicamente habían afirmado que eran como hermanos. Con Álvaro Uribe, el Matarife, sostenía una entrañable amistad que lo llevó a darle el beso de Judas a la esposa, la modelo y ex reina de belleza María Mónica Urbina, cuando le expresó públicamente sus más sentidas y sinceras condolencias tras el fallecimiento de ese buen muerto que tanto había querido. Pero las relaciones del Ñeñe iban más allá de la fauna narcoparapolítica, farandulera empresarial del país. Hernández parecía ser parte de la cadena de mando de las fuerzas militares con las que llegó a entablar relaciones muy estrechas. Al Ñeñe le rendían honores coroneles, generales de la policía y el ejército. Era amigo íntimo y muy cercano al vínculo familiar de los generales Raúl Antonio Rodríguez y Adolfo Hernández, que estuvieron vinculados a los procesos que se abrieron por el asesinato de miles de jóvenes inocentes que el ejército vistió de camuflado para hacerlos pasar como guerrilleros. Hablamos del genocidio uribista de los falsos positivos, que fue otro de los grandes logros de la corporación criminal del señor Masacre durante su gobierno. Oiga, Jerez, Miguel Jerez es el asesor de seguridad del presidente. ¿Sabía eso? No, él está en el empalme. Ah, bueno, compadre. ¿Y qué busca algo bueno por ahí con Miguel Jerez? Él está en el empalme. Yo lo llamé, él está en el empalme. Sí. Y por la policía está aplicando Guatibonza. ¿Ya? Sí, y él cuando estuvo aquí en Valledupar iba a mi casa y todo esa vaina. Él aquí tuvo como 2 meses, 3 meses y después lo sacaron. ¿Quién? ¿El presidente? Sí, Bahuiza estuvo aquí, de comandante. El narcotraficante nunca escondió la fraterna relación de años con uno de los militares insignias de la lucha contra el narcotráfico. El general Ricardo Restrepo, el mismo que apareció varias veces agarrando mulas de la mafia en El Dorado como protagonista del documental de National Geographic llamado Alerta Aeropuerto. En El Dorado ya estamos superando los 700 kilos de clorhidrato de cocaína incautados en este año. Esto inclusive representa un incremento frente a lo que llevábamos el año pasado para esta misma época, que íbamos aproximadamente en 450 kilos de clorhidrato de cocaína. Aquí lo que nos toca a nosotros es seguir adelante, no desfallecer y tener, como siempre, la convicción de que esto lo vamos a acabar. Este prestante jerarca militar estaba dedicado a agarrar a los incautos que, manipulados por los narcos de verdad, se llenaban la panza de droga para salvar así del hambre a su familia. Mafiosos que son los que alimentan a las pobres mulas cargadas de cocaína que en el aeropuerto capturaba de vez en cuando el oficial. Ese es el comprometido militar justiciero que brilla en la pantalla. Allí está frente a ustedes, justo al lado del Ñeñe, que en la foto hace coquitos con su sonrisa mientras sostiene el whisky en la mano. El general Oscar Reinaldo Rey Linares fue promovido por Iván Duque a comandante de la 5ª División del Ejército. Entre los méritos que llevaron al presidente a ubicarlo en uno de los cargos más importantes de la milicia
fue el haber sido uno de los militares que puso a disposición del Ñeñe Hernández los aviones de la fuerza y haber estado involucrado en el asesinato de una niña de 13 años. La menor y su hermano, pertenecientes a la comunidad indígena Wiwa Kakuma, fueron presentados como falsos positivos. La Ñeñe llegamos a los falsos positivos. Los generales Raúl Antonio Rodríguez y Adolfo Hernández, que aparecieron en una foto con el Ñeñe Hernández, están ellos mismos vinculados a procesos que le abrieron para investigar casos de falsos positivos. Otro amiguito de Ñeñe era Jorge Humberto Jerez Cuellar, que fue denunciado por congresistas también por interceptaciones ilegales, que eso también es otro atropello a la democracia. También se me ocurre el general Oscar Reinaldo Rey Linares, quien pagó una recompensa, como eso se hacía, por la muerte de una menor indígena, y que él fue ascendido a una falsa que fue presentada por guerrillera muerta al combate, lo que no era cierto, y que fue ascendido a comandante de la 5ª División por Iván Duque. Eso significa que al general lo investigan por haberlos mandado a matar y después haberlos presentado como guerrilleros para cumplir con la cuota de muertos que necesitaba Uribe y así decir que le había ido bien en su labor de justiciero en contra de las guerrillas comunistas. El matarife, cuando a balazos no grapa los labios, sabe callar con cuotas de poder aquellas bocas que lo pueden percudir. El coronel Jerez Cuellar, investigado por peculado, interceptación y perfilamiento ilegal de periodistas y políticos de oposición, era el asesor de seguridad de Iván Duque. Cuando ya el Ñeñe estaba reseñado en Colombia y en Estados Unidos como miembro de una organización delictiva, y estando varios de sus bienes en procesos de expropiación por narcotráfico, este alto oficial se ufanaba en redes sociales de la admiración que sentía por el narco homicida costeño, al punto que lo condecoró por los servicios prestados a la patria. José Guillermo, el Ñeñe Hernández, ponía y quitaba oficiales. Lo llamaban desde suboficiales hasta generales de varios soles para que les ayudara a cabildear bajas y nombramientos. Tenía a su servicio helicópteros y avionetas de la fuerza pública que utilizaba para sus viajes de negocios o para salir de parranda con sus amigotes. Este mafioso no solo manipulaba la institucionalidad del nuevo gobierno, sino que quienes lo cuidaban y consentían eran los mismos a los que el Estado les pagaba por atrapar. Claro, con Bonilla yo, hermano, voy a estar ahí y el te voy a llamar a Bonilla. Ahora que esté en tu finca, voy a decirle a Bonilla a ver si vas hasta allá, hermano. Listo, entonces. No voy a llamar a Bonilla, voy a llamar a Bonilla, hermano, y a recomendarlo porque hay que subir a Bonilla, hermano. Sí, claro, sí. Él a ti te aprecia mucho, la verdad. No, Bonilla conmigo ha sido elegante, lo que yo lo llamo y yo siempre te recomiendo a ti. Y dice, no, tranquilo, mi coronel. Y con Tío Aiza, pues yo lo que yo le diga a Tío Aiza, Tío Aiza son 10 votos, porque son él y 9 compañeros más, son 10 votos. Recomiéndelo ahí. No. Por eso fue que lo mataron en Brasil, en donde Marquitos Figueroa, el amigo de los amigos del señor Masacre, tenía un pie puesto desde hacía varios años. El Ñeñe era otro más que lo sabía todo. Uribe tenía muy presente que existían grabaciones de las miles de horas de conversaciones que desde la muerte les llevó el hijo del sastre a los investigadores. Aquellas grabaciones que terminaron en manos de Guillén y de la Nueva Prensa. Audios que empezaron a destapar el alma de aquel oscuro personaje, que ya de senador, después de haber sido presidente, nombró como directora de su unidad de trabajo legislativo a una persona de toda su confianza, quien se llamaba Claudia Daza. La Calla, le decía. A la Calla fue a la que en plena efervescencia electoral se le escuchó la voz en ese teléfono pinchado cuando hablaba con el Ñeñe de los votos que la mafia le entregó al matarife para que pusiera a Duque de presidente, que más que un mandatario siempre ha sido la mucama servil y dócil de la corporación narcoparamilitar que ha reinado en Colombia desde los años 80 y que preside este genocida innombrable llamado Álvaro Uribe Vélez, de quien aún queda mucho por contar.
pero me queda el remordimiento, me queda el hondo pesar que durante mi ministerio muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada. Unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma.